sería un muy buen regalo. En vez de mover la lengua para criticar, sería muy buen regalo esos dos libros. Jorge, ¿estamos conectados hoy? No, se desconectó. Bueno, ¿qué le vamos a...? Pon una nota diciendo que tenemos problemas. Puedes ponerlo para que la gente que entra, ¿qué le vamos a hacer al asunto? Ahorita nos quedamos sin clientes. Bueno, pues hoy veo a Elvirita y compañía y a Raúl que nos visitan después de muchísimo tiempo. Bienvenidos los dos. Que no pierdan Elvirita está de cumpleaños. Por eso vino, ese fue el regalo que le pidió a Raúl. Bueno, porque sigan viniendo, que no pierdan el caminito. Bueno, comenzamos con Isaías 5. Isaías 5. El profeta compuso esta fiesta, escribió este poema, es prácticamente un poema, una canción en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? En Israel, la fiesta de los tabernáculos es la fiesta cuando ellos recuerdan el tiempo que Israel caminó por el desierto, y durante eso, la fiesta, la semana esa de fiesta, yo estuve en Israel una vez durante la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy bonita, porque todos ellos construyen en su casa, en el patio de la casa o en el techo, construyen cabañas. Y entonces, pues, esa semana viven en esas cabañas, para recordar la vida transitoria que tuvo Israel durante el desierto, que nada era perdurable, que todo se desarmaba. Entonces, esta es una fiesta que todo el mundo se esmera en hacer la cabaña más bonita, y la gente se visita y se llevan comida y se llevan regalos. Inclusive los restaurantes hacen afuera de los restaurantes unas casetas también para los que quieren ir a comer a esas casetas fuera de los restaurantes, porque lo que la fiesta indica es vivir en un lugar que no sea donde tú has vivido. Hay gente que son más prácticos y se mudan por un hotel esa semana, pero bueno, es una fiesta muy bonita. Es un festival de la cosecha de esa época y dura toda una semana. Por eso hubiera sido algo muy común del profeta, pues, cantar esta canción durante esta fiesta. La historia que relata el capítulo 5 llamaría más aún de esa forma la atención de toda la gente que tenían obligación. Esta era una de las 5 fiestas que tenían obligación de subir a Jerusalén. Ellos tenían que obligatoriamente 5 fiestas mandatorias a las personas mayores que hubieran hecho ya Bat Mitzvah, o las personas menores de la edad de los 13 años, y los enfermos y los mayores, muy mayores, estaban exentos. Pero el resto de los judíos tenían obligación de subir a la fiesta de los tabernáculos. Por eso todo Israel estaba ahí. Por eso esta canción un poco que llamaría al corazón de las personas a actuar un poco como jueces, porque se van a dar cuenta próximamente, cuando llegue esa canción, que esta canción en realidad no es una canción de recogida de frutos, no es una canción de una viña que cualquiera puede tener, sino que es una canción sobre Israel, sobre ellos mismos y sobre sus pecados, un juicio que ha proclamado Dios sobre ellos. Esta historia, este capítulo 5 nos va a recordar mucho a la historia que le hizo el profeta Natán al rey David. Eso lo vimos en 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Ustedes se acuerdan? Si se acuerdan, el profeta le dijo a David la historia del rico y del pobre. Si ustedes se acuerdan, Natán le dijo que un pobre que tenía una pequeña parcela y el otro tenía una grande, y David, como siempre, dijo: ¿quién es? Que el profeta le dijo: eres tú. Ese eres tú, la viña de Nabot, si ustedes se acuerdan. Tú eres aquel hombre. Y habló de toda la historia de Bathsheba y la conspiración de matar a Urías. Y la canción esta de Isaías sigue este mismo formato. Es una historia que llama la atención a los oyentes, invita a pronunciar sentencia, y después revela que la historia no se trata de otros, sino de ellos mismos. Esto es lo bueno que tiene este tipo que hizo el profeta Natán, este tipo de canción, que es una historia donde hace que todo el mundo haga un juicio, ¿no? Como hizo David. ¿Qué dijo David? Eso está mal, dime quién es para castigarlo. Y cuando tú haces juicio te das cuenta que algo está mal,
Entonces te dicen, ese eres tú. Porque entonces tú no tienes escapatoria de decir que tú no sabes que está mal, porque ya tú dijiste que eso está mal. Es una forma de agarrar a los que siempre se quieren escapar para decir que son muy santos. Los había antes y los hay ahora. El sentimiento de esta canción cambia por etapas. Empieza con un tono alegre, contándonos la historia de la persona que creó la viña con mucha alegría. Después se oscurece un poco cuando pide que los oyentes juzguen si el dueño hizo todo lo que tenía que hacer por la viña. Después adopta un tono de amenaza cuando el dueño de la viña toma la decisión de destruirla, porque no dio, él se da cuenta que no fue su esfuerzo, fue que la viña estaba en mala tierra, que la viña no podía, que por mucho que hiciera la viña no iba a dar absolutamente nada, que si la viña no dio no fue por culpa de él, fue por culpa de la tierra. Y entonces después dice que la va a destruir y al final revela a los oyentes quién verdaderamente es la viña. Muy interesante. El poema como las oberturas musicales, nos presenta temas que lo va a ir desarrollando según relata la visión. Esta es una poesía asonante. ¿Qué es lo que quiere decir que es una poesía asonante? Una poesía que tiene sonido similar. Cuando lo leamos en español no lo vamos a captar porque en español no es asonante, pero cuando se los voy a leer después un poco en mi mal hebreo y van a ver cómo sigue una poesía de tipo asonante. Dice, así empieza el capítulo 5. Voy a cantar a mi amado la canción de mi amigo a su viña. Mi amado tenía una viña en una loma fértil. La cercó con una zanja y la limpió de piedras, la plantó de cepas selectas, construyó en medio una torre y excavó un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio gracias, uvas amargas. Bien, hasta ahí. ¿Cómo dice un poco en hebreo, para que ustedes vean cómo suena? Dice, Guayasá se quejú, Guaysacak kelejú, Guayita ejú, Guayiven, Guayacap. Si ustedes ven, es asonante, siempre al final va dando el mismo sonido. Por eso es que este es un tipo de poesía que hoy en día pues no se hace mucho. Hoy en día se busca que los versos paren cada uno intermedio, pero este es un tipo bien típico y en hebreo suena muy bonito. Que en español tiene mucha lírica, no sé si ustedes se dieron cuenta. En español tiene una lírica preciosa, pero en hebreo suena más hermoso todavía. ¿Y qué es lo que dice? La canción empieza con la voz del profeta, que se refiere a Dios como su amado. Dice, voy a cantar a mi amado. La canción de mi amigo se refiere que Dios es su amado. Entonces dice, Besamén, quiere decir hijo del aceite. Dice, mi amado tenía una viña, que se llama, en hebreo se dice Besamén. Y Besamén, viña, se produce, fíjate que ellos no tienen palabras concretas, usan palabras muchas veces que ya tienen. Se traduce como hijo del aceite, que tiene el aceite. Y dice que el dueño de la viña hizo un trabajo excelente. Puso la viña en marcha, escogió un lugar alto con tierra fértil para que le diera el sol, un lugar ideal. Dice, había cercado y le había quitado las piedras, ese Guasayehekú, Guaysajakelejú, y dice que plantó viñas escogidas. O sea, todo erudito hebreo aprecia tremendamente estas palabras asonante y que se va a estar a todo lo largo del poema, sobre todo en el capítulo 7. Dice que una vez que escogió el lugar para la viña, el dueño hizo todo lo necesario para convertirla en una buena viña. Dispuso piedras de la tierra, no cogió piedras ajenas, para hacer la cerca, y la piedra que sobraron, ¿qué hizo? Hizo una torre. ¿Para qué? Para que viera un guardia y pudiera advertir que los pájaros, que los animales no vinieran y se comieran las... Después dice que el dueño plantó los mejores cepas de uva que tenía y construyó la tina para procesarla, donde la pastan. Una típica tina tenía dos fosas conectadas. En la fosa de arriba
se aplastaban las uvas y entonces el jugo caía a la segunda fosa, es donde cae, y se hacía de trabajo, o sea, el de arriba era para aplastar, el de abajo era para que el vino cayera. Se hacían de buena piedra. Eso era para el vino. El aceite con las aceitunas que se hacía en Israel, el aceite que se llevaba al templo para alumbrar la menorá, las aceitunas no se aplastaban con el pie, la aceituna se le ponía arriba otra piedra que encajaba. Eso lo vemos los que hemos ido a Cafarnaúm. Ponían y dejaban caer la piedra que aplastaba y el aceite chorreaba, pero el aceite que se llevaba al templo no era ese, el aceite que se llevaba al templo era el que chorreaba del mismo peso de las aceitunas. O sea, cuando llenaban todo de aceituna, el peso de las de arriba oprimía a las de abajo y soltaba un primer aceite que no había sido aplastado por ninguna piedra. Ese era el aceite virgen, que era el que se llevaba al templo, y con eso se alumbraba la menorá del templo. Por eso cuando fueron a hacer, ¿se acuerdan? Cuando los macabeos que fueron a reconstruir, consagrar el templo, había un poquito de aceite. Y se demoraba para hacer más aceite, porque había que recogerla, había que ponerla, esperar que las de arriba aplastaran a las de abajo. Por eso fue un milagro que ese poquito que había ardió hasta que se pudo hacer el proceso. Dice que había sentado un lagar en ello. Lagar es eso, donde se aplasta la viña. Dice, para construir una viña, muchas personas tenían que hacer el trabajo, sobre todo cuando se acercaba a la primera cosecha. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este hombre hizo un trabajo de primera, hizo una viña entera antes que llegara la primera cosecha. ¿Y para qué lo hizo? Para asegurar un buen vino. Dice, y él esperaba, se hizo tantas cosas que esperaba de las uvas. Buenas uvas. Y dije, salieron uvas silvestres, uvas malas. El dueño que anticipaba una buena cosecha, después de haber trabajado tanto para tener un buen resultado, la cosecha, fíjate, no llegaba hasta el segundo año de plantar la cepa. Segundo año, era un trabajo de tiempo, eso es lo que la gente no entiende, por eso que después de trabajar 2 años, cuando esté esperando el primer resultado para probarlo, que lo prueba, ve que todo lo que había hecho era inutilizable. La tierra no servía, las uvas no servían. Sigue diciendo en el versículo 3. Este primero es la historia. Aquí nos presentó la historia, ¿no? Lo que le pasó al hombre. Ahora viene la otra parte. Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que no hiciera? ¿Por qué esperaba que diera uvas y dio agraces? Nos quedamos ahí. Ahora llama el profeta, ahora está hablando, Dios está hablando por boca del profeta. Primero el profeta está hablando de su amigo Dios. Ahora Dios es el que habla por su boca y le habla ¿a quién? A Jerusalén, a toda la gente que está en el templo, que está para esa fiesta, que pensaban que esta era una canción muy bonita. Ahora es cuando el profeta habla con la voz de Dios. Con esta canción el dueño invita a los oyentes a que hagan un juicio de quién tiene la culpa, el dueño o la viña. Para nosotros eso sería difícil, pero muchos de los que estaban allí conocían perfectamente el trabajo de los viñedos, porque ese era su trabajo. Los que estaban allí podían dar una explicación de un experto que nosotros no lo tenemos. O sea, los más experimentados que fueran, mientras más supieran, más podían simpatizar ¿con quién? Con el dueño. Mientras supieran más de vino, más tenían que decir, pobre hombre, trabajar 2 años, dar lo mejor para después no poder recoger nada. Después viene este clamor, que este clamor es tremendo, y lo aplica después en las Lamentaciones del Viernes Santo, lo cantamos. ¿Qué pude hacer por mi viña que no hice? A la larga de esta canción, el profeta se pregunta continuamente si pudiera haberlo hecho de otra manera. O sea, y me imagino que todos los que estaban allí hubieran dicho, porque cuando los judíos hacían esto, la gente le gritaba y le contestaba. Me imagino que muchos le habían dicho, no puedes hacer
Nada, ¿qué más? Y nos podemos pensar, ¿qué más pudo hacer ese hombre por la viña? Buscó la tierra, la buscó en un lugar que diera el sol, una tierra buena. Le puso las mejores cepas, le puso un buen lagar. Tuvo 2 años trabajando gente, porque eso es un trabajo muy delicado. Y se encuentra con eso y él le queda ese remordimiento de decir, habrá algo que me faltó por hacer. Y sigue diciendo, porque esperaba que diera uvas y dio gracias. Pues ahora comienza la parte de la amenaza. Pues ahora les daré a conocer qué voy a hacer con mi viña. Arrancaré su seto para que sirva de leña, derribaré su cerca para que la pisoteen y la haré un erial, un desierto. No la podarán ni la labrarán, crecerán cardos y zarzas y mandaré a las nubes que no descarguen lluvia sobre ella. Ahora viene la parte de la amenaza. El tono, como le dije, esta canción empieza a oscurecerse, porque ¿qué va oscureciéndose? El ánimo del dueño, ¿no? Hasta ahora no saben qué es Dios, el ánimo del dueño. Mientras él va viendo que todo no puede hacer más y que lo que salió no va a recoger nada, se va poniendo ¿qué cosa? Más bravo se va poniendo. Y entonces dice, si no sirve para nada, voy a abrirla, voy a quitar la cerca para que todo el que quiera entre. ¿Para qué estaba la cerca? Para protegerla. ¿De quiénes? De la gente que la podían pisotear. ¿Y qué dice ahora? Le voy a quitar la cerca. Que todo el mundo la pisotee. Total, si no sirve para nada. Que entren los animales y se coman las viñas, que los niños jueguen y pisoteen o sea, va a dejar a la viña totalmente indefensa. Exactamente. Ese dueño no se contenta solamente con destruir las defensas de la viña, sino que dice, la voy a convertir en un desierto. Cuando tú dejas de atender la viña, no cortas los chopos, eso, cuando pasa la cosecha, tienes que cortar esos brazos de la viña que salen, tienes que cortarlos y dejar solamente la vara del medio para que vuelva a retoñar. Cuando tú no haces eso, la viña se seca, la viña no da más fruto. Y de buenas primeras dice, y no solo voy a hacer eso, voy a hacer que no llueva más sobre la viña. La gente diría, bueno, eso él no lo puede hacer. Sigue diciendo, pues ahora va a decir quiénes son. Después que toda la gente sacó todas las conclusiones y gritó, son malos, arráncala, no sirve, dice el profeta, pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, la cepa de sus delicias. Esperaban juicios y encontró perjuicios. Justicia y encontró congoja. Ahora le dice, esos son ustedes. Ustedes son la mejor cepa que yo encontré. Y los planté en la mejor tierra que yo pude encontrar. Y los cuidé como se cuida a una viña. ¿Y qué esperaba yo de ustedes? Buenos frutos. ¿Y qué es lo único que me han dado? Amargura. Esa es la historia de Israel con Israel, de Dios con Israel. ¿Qué más? Ese es el grito que decimos Viernes Santo, que lo dice aquí Dios a través del profeta. ¿Qué más pude hacer por ti que no hice? Eso es lo que el Señor, de aquí saca el Señor lo que dice en Mateo 24, cuando el Señor sube el Monte de los Olivos y se para donde está hoy en día el Dominus Flevit, que mira aquella belleza que era el templo, aquella mole de mármol blanco con techo de oro gigantesca, y que le dicen los apóstoles, mira qué clase de templo tenemos, eso es eterno. Jesús dijo, eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y es cuando dice Jesús, y eso es lo que está pues escrito a la entrada de la capilla, es lo que dice Jesús, ¿qué más pude hacer por ustedes que no hice? Los quise recoger como una gallina, y ustedes, es lo que dice Jesús, le di tierra, los hice libres, quisieron reyes, ¿y qué le di? Reyes, les mandé profetas, les mandé, cuando ya no quedaba posibilidad, bajé yo mismo y me crucificaron. Dice Dios, después de eso, ¿qué más puede hacer? Verdaderamente, después de eso, ¿qué más puede hacer Dios por Israel? Después que vino Él y lo crucificaron, ¿qué más Dios puede hacer por Israel?
Se acabó nada más. Lo dice el caso que eso puede decir el Señor a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros países. ¿Qué más puedo hacer por ti que no hice? Yahvé entra en esta parte de juicio. Dice, encontró solamente cosas malas, dice, encontrar justicia, que se dice sadaká, dice, pero solo excluyó clamor, que se dice seacá. Tú ves cómo es sonante, como todos te suenan muy, que quiere decir llanto y aflicción. El dueño esperaba el juicio. ¿Qué cosa? Hay mucha gente tiene una connotación mala de juicio hoy en día con lo que significa juicio en Israel. Cuando dice juicio en Israel, significa buscar una relación correcta con Dios y con los demás. Lo que quiere decir juicio en Israel quiere decir que la persona tiene que buscar una relación correcta primero con Dios y después. ¿Por qué? Porque la ley está diseñada de esa forma. 3 mandamientos para marcar mi relación con Dios y 7 mandamientos para marcar mi relación con los hermanos. Por eso esa justicia lleva a juicio, porque cuando tú no la cumples, sobre ti caen las consecuencias de no haberla cumplido. Pero originalmente la palabra no quiere decir juicio, sino la relación, porque con los mandamientos Dios establece una relación con el hombre. Se lo he dicho varias veces, hasta que el Señor da los mandamientos, el hombre no sabía cómo Dios esperaba que el hombre se comportara. Desde Adán y Eva hasta los mandamientos, ¿el hombre sabía qué agradaba a Dios? No, Dios no había hablado. Por eso que vemos tantas cosas equivocadas de los patriarcas y de toda esa gente, porque ¿cómo van a actuar bien? Jacob tenía 3 o 4 mujeres. ¿Cómo van a actuar bien si ellos no sabían qué Dios esperaba de ellos? Entonces, ¿qué son los mandamientos? Para muchas personas son restricciones. No son restricciones. Los mandamientos es que Dios le está diciendo a Israel cómo yo quiero que tú te comportes si tú me quieres agradar. A partir de ahí, Israel no tiene más excusa de que no sabe qué cosa agrada a Dios. A partir de ahí, Israel sabe que si tú quieres agradar a Dios, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que respetar al padre y a la madre. No puedes matar. O sea, más bien que prohibiciones es un índice de cómo tú puedes agradar a Dios. La justicia, en este caso, tiene más que ver con una relación justa que unirte a una ley. Por eso justicia más que nada, recuerden, aquí tiene que ver con ¿qué? Con una relación justa. ¿Una relación justa con quién? Con Dios y con todos los demás. Todo el Deuteronomio se basa en eso. Y la conclusión es fácil. El Señor lo dije. El Señor hizo todo lo que pudo por Judá. Y en vez de eso, que recibió llantos de aflicción de Israel. La conclusión de esto es que la culpa no es de Dios. ¿La culpa de quién es? De nosotros, en este caso del profeta de Judá. Por eso él deja que ellos hagan bien el juicio. Ellos llegan a la conclusión que el hombre por la viña no pudo hacer absolutamente nada más. Entonces ahora es el momento de aplicarse ese juicio de relación tuya con Dios. ¿Soy yo igual que Israel? Y mientras más tú conoces a Dios, el Señor más te va a pedir. Ahora, ¿cuál es la solución? No conocer de Dios, eso es ignorancia, esa ignorancia voluntaria, que es pecado también. Por eso, al final de todo, cuando Jesús le dice a Jerusalén, te voy a destruir porque ya por ti no puedo hacer más nada. ¿Qué es lo único que le había dado Jerusalén a Dios? Dolores de cabeza, angustia, vaya, hablando de sentido humano, ¿no? Dolores de cabeza, angustia y problemas. Ya Israel no tiene solución. Ahora, ¿qué es lo que va a caer sobre Israel? Las consecuencias de no dar buenos frutos. Va a quedar asolada, devastada, como pasó, los romanos lo van a pisotear, como pisotearon la viña de aquí. Todas las cosas se lo van a robar, como se llevaron las piedras. Esto es una profecía tremenda de lo que pasó en Jerusalén 600 años y en Israel 600 años después. Esto que se desmanteló la viña, esto fue lo que sucedió en Israel en el año 70, cuando los romanos desmantelaron a
a Israel. O sea que 600 años antes, en el capítulo anterior y en este, Isaías da unas profecías totalmente precisas. Sigue diciendo, de este 8 en adelante, vamos a ver, dice, hay de los que acumulan casas y más casas, y juntan campos y más campos, hasta agotar el terreno. ¿Es que solo viven vosotros para el país? El Señor de los ejércitos me ha jurado al oído, muchas casas grandes y hermosas quedarán desoladas sin nadie que las habite. Pues 10 yugadas de viña, es lo que como se cargaban las viñas cuando se movían con los bueyes, producirán un solo cántaro, y un saco de simiente producirá un espuerto. O sea que va a producir poco. Dice, ay de los que madrugan de mañana. Eso para los que dicen que al que madruga, Dios le ayuda. Mira lo que dice aquí, no es madrugar, mira lo que dice. Ay de los que madrugan de mañana para ir tras los licores y trasnochan para que el vino los encandile. No es madrugar, es ver para qué tú vas a madrugar. Dice, todo es cítara y arpa, pandero, flauta y vino en sus festines. Pero no contemplan la obra del Señor. No miran la hechura de sus manos. Por eso mi pueblo va a ser deportado por falta de inteligencia. Ahí está la clave de todo. Y eso lo podemos transferir un poco. Israel lo vivió, pero nosotros ya, aquí todavía, bueno, aquí las bodas se han convertido en esto, música y bebedera y rumba y boato. Yo que toqué órgano tantos años en bodas se lo puedo decir. Yo toqué casi 20 años órganos en bodas. Yo puedo hacer un libro con lo que yo vi. Yo vi de todo menos piedad. Yo vi absolutamente de todo lo que ustedes puedan imaginarse, yo lo vi. No había amor. No, piedad, digo devoción a Dios. Puede ser que entre ellos hubiera amor, pero los que estaban ahí estaban por el show. Si yo vi en 20 años 3 bodas verdaderamente católicas, fue mucho. Por eso yo entendí a Papa Francisco cuando lo dijo. Para mí, la inmensa mayoría de esas bodas son nulas. Porque los que fueron allí no sabían qué iban a hacer, ni qué estaban recibiendo, ni les importaba. Nunca se me olvidó que no ves el padre Andrés, que era un santo varón que ni respiraba para no molestar al de al lado. Le tuvo que decir a los novios, hijos, por favor, atiéndanme a mí, no miren más al fotógrafo. Porque estaba haciendo las promesas de los novios. Es triste. Ustedes se ríen, pero yo no me río. Porque ¿cómo habrá terminado ese matrimonio? ¿Cómo habrá terminado? ¿Cómo habrá terminado? Yo le hice el cuento anteriormente. Esta señora que me dijo, no, la boda va a ser sin misa, va a ser solamente el sacramento. Y yo quiero que me cantes el pan evangélico, el Ave Verum de Mozart y el Ave María de Schubert. Yo le dije, bueno, si no hay misa, no hay tiempo para 3 canciones, solamente se puede cantar una, que me imagino que tú querrás que sea el Ave María. Me dijo, que no hay tiempo para 3 canciones. Digo, no, será 15 minutos. Dice, yo me he gastado este dineral para 15 minutos. No, que pongan misa. Entonces, ¿para qué quería ella la misa? Para que más tiempo se pudiera ver el show. ¿Cómo andará ese? Yo tuve un matrimonio de la hija de un artista muy famoso de Miami, que no voy a decir el nombre, y que toda la farándula estaba en la iglesia, que la boda era a las 2. Y a las 3:30 el novio no se había aparecido. Y la novia estaba ahí desde las 2. Y el padre me decía, toca, yo acabé todo mi repertorio, volví a empezar por el principio. Y llegó un momento que el padre le dijo, tengo misa a las 4:30. Si dentro de 10 minutos no llega, hay que suspender la boda. Y los padres del muchacho dijeron, lo vamos a buscar porque lo dejamos vistiendo. Todos pensaban que le había pasado algo al muchacho. Como están atendiendo, yo quisiera que así atendieran a la viña de Nabot. Asimismo yo quisiera que atendieran al profeta Isaías. Ahora le voy a decir, eso de la boda son ustedes, les voy a decir.
Pues, ¿qué pasó? A poco rato, porque no estaban lejos, llega el padre y la madre con el muchacho con todos los pelos parados, la camisa de tuxedo salida por un lado de acá, el lazo a medio arreglar. Después me enteró que el muchacho se había puesto a tomar cantidad, lo que dice aquí, la noche anterior, y sabe Dios qué más, y se había quedado dormido, medio vestido. Los padres lo vistieron, sí, pero si eso fuera nada más lo que pasó, eso es el principio. Los padres lo compusieron como pudieron y lo trajeron. Al fin, ya la novia había llorado afuera 1 hora y media esperando. Se le había corrido el maquillaje, la tuvieron que retocar. Por supuesto, cuando entró la cara del padre, que era el artista, era un poema, era la quinta sinfonía de Beethoven. Y cuando llegan delante de, perdóname, pero tengo que decir una mala palabra, porque es parte del cuento, así que ustedes me perdonan la mala palabra. Cuando llega delante de la novia, que el novio le levanta el velo, y ella lo mira y le dice, hijo de puta. Mira la otra. Tú vas a estar juzgada con la viña de Nabot. Pero yo lo oí del órgano. ¿Y qué hizo el padre Andrés? Dice, un momento. Y le dice a los novios, vengan conmigo. Y se los lleva para la sacristía con cola, con flores. Ustedes se imaginan aquella iglesia con 400 gente de la farándula. Tuvieron como 15 minutos trancados en el cuartito de la sacristía de aquí de San Hugo. Y después el padre salió con ellos y dijo, bueno, ellos me dijeron que se quieren casar. Y como ellos lo pidieron, yo lo voy a casar, pero no hay misa, ni hay canto, ni hay nada. Yo les voy a dar el sacramento y por favor se retiran de la iglesia. Le dijo, tú aceptas fulano, tú aceptas fulana así, que lo cuidó no lo dio el hombre, lo bendigo. Buena suerte. ¿Y se separaron? No sé, yo no, me imagino. Después me contaron que en la fiesta el novio, el padre se enredó a golpe con el novio. Ahora, pero eso quiere decir que esas personas prepararon todo, menos la parte espiritual de los novios. Porque fue una boda extremadamente... Y eso lo podemos aplicar a... ¿Qué es lo que dice aquí? Eso lo podemos aplicar a nosotros. Dice, todo se va en fiesta, en rumba, en boda se nos va todo ese dinero, fiesta de 15, aunque yo creo que ya no hay tanta como antes, que entraban a la quinceañera en patines y en un cesto y la bajaban de un helicóptero y aquello costaba, ¿no se acuerdan? Eso en Miami era muy famoso, eso costaba miles de dólares. Y aquí todavía no ha llegado, gracias a Dios, pero en España están las fiestas de la primera comunión, que son como las bodas ahora. Alquilan salones y tienen tema de Mickey Mouse o de tal cosa, la primera comunión, y va todo el mundo con muchachos vestidos como a la comida. O sea, ya la primera comunión en España ha perdido el sentido de... Todavía aquí mantenemos un poco eso, aunque cuando mi sobrino tomaron la comunión, delante de nosotros, un matrimonio, ¿te acuerdas, María? Hasta malas palabras se dijeron en la primera comunión. Y eso es lo que dice aquí. Esto es lo que dice el Señor, que a Jerusalén, que se puede aplicar a nosotros. Se han gastado todo el tiempo en música, en vino, en festines, pero no contemplan la obra del Señor. Dice en el versículo 13, y después es lo que dice, ¿y por qué todo esto ha pasado? Por falta de inteligencia. Todo esto pasa por falta de inteligencia. Lo que le dijo María, lo que dijo el Señor a Marta. María escogió la mejor parte. Todo eso que nos está pasando, volvemos a la viña. ¿Es culpa del sembrador? ¿Es culpa del dueño? ¿Es culpa de Dios? El Señor nos puede decir a nosotros que más puedo haberte dado que no te haya. ¿Cuánta gente en el mundo entero quisiera estar en la situación de nosotros aquí? Por muy mal que estemos. Y hemos respondido bien a todo eso. Dice en el versículo 14, por eso el Seol ensanchará sus fauces. Abrirá su boca descomunal y bajará sus nobles y sus plebeyos, sus bullicios y sus adornos. O sea, aquí no se salva nadie, tanto el rico como el pobre, porque en esto no hay riqueza. Un rico puede actuar exactamente igual que un pobre, a menor escala, pero con la misma intención. El hombre será doblegado, el varón será humillado y los ojos de los altivos abajados. Pero el Señor de los ejércitos será ensalzado en el juicio. El Dios santo se mostrará santo en la justicia. Pasarán cordero como en sus prados y cabritos cebados
rumiarán entre las ruinas. Ay de los que tiran de la culpa con las cuerdas de la vanidad. Lo que va a decirle que sea vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Como dijo Mel Gibson, que los Oscars eran el carnaval de las vanidades de Hollywood. Que ahí nada es real, ni los pelos, ni los dientes, ni esto, ni la ropa que es prestada, ni las joyas que se la dan y llevan guardaespaldas atrás. Dice, cuando se quitan todo eso, ahí no hay absolutamente nada. Y del pecado con sogas de carreta, de los que van diciendo que se dé prisa, que actúe pronto para que veamos su obra, que se acerque y llegue el designio del Santo de Israel y lo conoceremos. Lo que están diciendo, bueno, si Dios es tan bueno, que venga y que actúe, porque Dios no acaba de actuar. Esto no es culpa de nosotros, esto es culpa de Dios, que no nos ha dado todo lo que nosotros queremos. Y fíjate lo que dice ahora, hermano, que esto es un juicio a la generación del siglo XXI. Mira lo que dice ahora, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Fíjate cómo el mundo no ha cambiado. Hoy en día a todo el bien se le llama mal y a todo lo malo se le llama bien. Ayer las feministas esas que no son feministas, si yo fuera mujer, esas mujeres a mí no me representarían en absoluto. Esas andan por ahí con las cosas, los pellejos afuera, acabaron con media Ciudad de México. Destruyeron negocios, mancharon con grafiti hasta el Ángel de la Independencia, que es un monumento. Pero eso no es lo peor no es eso. Lo peor es que yo leo los periódicos, y tú sabes lo que decía todos los periódicos. Nosotros entendemos la ira de estas pobres mujeres que han sido avasalladas por tanto. Ningún periódico la condenó. Ahora, si los Provida hacen eso, si los Provida destruyen Ciudad de México, ya estuviera la policía y dijo a la alcaldesa que la tienen puesta, se la merecen, es una atea de alcaldesa. Y la alcaldesa dijo que no iban a poner cargos sobre ninguna mujer porque ellas han sufrido mucha humillación y que por eso están tan bravas. Bueno, pero esto es lo que dice aquí, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. De los que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, de los que cambian lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay, cuando la Biblia dice ay, agárrate. Ay de los que se ven sabios y se tienen por sensatos. Ay de los campeones en beber vino y de los intrépidos en mezclar licores. Ahora lo que hablé yo de México, de los que justifican al delincuente a cambio de soborno y privan al justo de su justicia. Por eso, como la llama de fuego devora el rastrojo y la paja sucumbe en la hoguera, así se pudrirá su raíz y sus flores se dispersarán como el polvo, porque despreciaron la ley del Señor de los ejércitos y ultrajaron la palabra del Santo de Israel. ¿Se acuerdan que dije que aquí se habla mucho de Adonai Sabaoth y el Santo de Israel? Se menciona, es donde más se menciona todo esto. Y aquí el Señor lo dice, ustedes ya no tienen excusa. Los patriarcas tenían excusa porque no sabían cómo yo quería que ustedes se comportaran. Ustedes no tienen excusa porque yo le he dado la ley. Ustedes saben que no es restricción, es saber si ustedes me quieren agradar a mí, cumplen la ley. Si me quieren desagradar, incumplen la ley. La respuesta de ellos, ¿cuál fue? Desagradarlo, porque no cumplieron la ley. Dice, por eso se encendió la ira del Señor contra su pueblo y extendió su mano contra él y lo golpeó. Las montañas temblaron y los cadáveres quedaron como estiércol en medio de la calle. A pesar de todo, no se ha calmado su ira y su mano continúa extendida. Alzará una bandera a una nación lejana y silbará desde el extremo de la tierra y vendrá a prisa y corriendo. Estos son los babilonios, los asirios cuando vinieron. Esto fue 500 años antes de esa invasión. Ninguno de ellos se fatiga, nadie tropieza, no dormita ni duerme. No se suelta el cinturón de su cintura, ni se rompe la correa de sus zapatos. Sus flechas están afiladas y todos sus arcos tensados. Sus cascos de sus caballos padecen de pedernal y sus ruedas un torbellino. Su rugido es como de una leona, ruge como los leones jóvenes brama. Agarra su presa y la pone a buen recaudo, y no hay quien se la quite. Bramará contra él aquel día como el bramido del mar. Contemplará la tierra y habrá una oscuridad angustiosa, pues la luz se oscureció con sus
tinieblas. Estos pasajes casi nunca se leen en los leccionarios de la Biblia, porque alguna gente piensa que es un poco duro de leer, pero verdaderamente muchos de estos se aplican a cada uno de nosotros, se aplica esto que nosotros estamos viendo. Yo creo que sí debía estar en los leccionarios, porque yo creo que es como una especie de examen de conciencia. Porque vimos, por eso que la Biblia es tan interesante. Bhagavad Gita, esos libros muchas veces no sirven para nada en el día de hoy. Sin embargo, esto que leímos que pasó hace casi 3000 años, nos sirve a nosotros tremendamente, porque la situación sigue siendo igual. Solamente hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos a Cristo como mediador, que ellos no tenían mediador. Esto no se ha terminado peor que en Israel, porque Cristo es mediador. Cuando Israel pecaba, ¿quién estaba entre Dios y los hombres? Nadie. El sumo sacerdote con sus animales, que eso no aplacaba la ira de Dios, porque como la muerte de un animal va a aplacar la ira de Dios. Sin embargo, ahora sí tenemos un poderoso abogado delante de Dios, que es Cristo. Cuando la ira, porque Dios no se pone viejo ni cambia, Dios sigue siendo igual, rechaza totalmente el pecado. Cuando la ira de Dios viene sobre, ¿por qué dicen? Porque esto no se ha acabado como Sodoma y Gomorra. Ahí está la respuesta. Por Cristo. No, por Cristo. Por Cristo, que esto no es por la mediación de Jesucristo, pero esa mediación no va a durar nunca. Y además uno no sabe hasta cuándo el Señor puede aguantar la ira de Dios. Y la ira de Dios no es odio a nosotros, es rechazo del pecado. Y mientras más pecamos, ¿qué hace Dios? Más lo rechaza. Porque si Dios no rechaza el pecado, entonces Dios no es Dios. Donde hay pecado es como el polo positivo y positivo cuando se ponen. Se rechazan uno de... Donde hay pecado, Dios no puede estar cerca. Y mientras más pecado en una nación, más lejos está Dios. Mientras más pecado en mi casa, más lejos está Dios. Mientras más pecado en mi vida, más lejos está Dios. Y no es que Dios se quiera apartar, es que hay que entender que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el mal. Entonces, mientras más mal hacemos, más echamos, no es que Dios se vaya, más lo rechazamos nosotros. Tenemos la intercesión y la mediación de Jesucristo, pero sinceramente, con todo, yo no sé hasta cuándo podrá mantenerse eso. Y cuando uno va a Roma, que va a la Capilla Sixtina, que te explican el mural del juicio de Miguel Ángel, tú entiendes que ese cuadro es verdaderamente impresionante, lo que la gente no se da cuenta. Si ustedes se acuerdan del mural de la Capilla Sixtina, Cristo parece que está jorobado, ¿no? Cristo no está de pie, Cristo está como así, tiene los pies pues como un poco... ¿Ustedes saben de qué estoy hablando yo? Pero tú nunca lo has visto ni siquiera por internet. Ustedes saben lo que... Bueno, mira, usted les va a dar un chance, búscanlo en el internet de ustedes para que lo vean. Ya que veo que algunas caras que nunca en su vida lo han visto ni de lejos, mural de juicio final de la Capilla Sixtina. Los que sí saben de qué estoy hablando, Cristo no está de pie. Pero hasta ahora nadie se ha puesto a pensar qué está haciendo Cristo. Cristo lo que está haciendo es que se está poniendo de pie. Cristo como que se está levantando. Porque cuando Dios se levanta es señal de ¿qué? De juicio. Es señal de juicio porque en ese momento ha estado sentado en el trono, ha estado gobernando. Entonces en ese momento el mural pone que Cristo no se ha parado todavía, se está parando. Pero entonces lo que el mural pone, que cuando Cristo se está parando, según Él se va parando, todas las almas de los buenos van subiendo con Él. Pero en el momento que se está parando, todas las almas de los malos se van precipitando para abajo. O sea que tiene un efecto positivo y negativo. Cristo se va parando para el juicio y todos los buenos suben y todos los malos bajan. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces tienen al lado, ponen a la Virgen María, que la Virgen María está como horrorizada de lo que está viendo, que está sucediendo en el mundo. Por eso que la Virgen María está como así. Y Cristo está como diciendo, aquí ya no hay intercesión. Y aquí llegó un momento de que se acabó la mediación y la intercesión. Con calma después vean ese mural, porque ese mural cuando me lo explicaron
la gente lo ve y no sabe lo que dice, pero eso es imponente, eso de que según Cristo se levanta, los malos van subiendo y los malos van cayendo al mismo tiempo de una sola acción de Cristo, es verdaderamente impresionante el mural. Cuando tú no lo ves de esa forma, es una pintura que tú como que no le encuentras mucho, y casi todo el mundo está desnudo en el mural, y la gente lo criticaron mucho, que toda la gente esté desnuda. ¿Pero por qué la gente está desnuda? Porque en ese momento nadie va a tener nada delante de Dios. En ese momento todos vamos a estar desposeídos de toda posesión, de todo haber, de todo bueno, de todo malo que hemos hecho, porque ya todo está juzgado. ¿Vas a subir o bajas? Por eso es lo que pone la desnudez del hombre en el juicio de Dios. Ya todo lo que tú tenías que hacer, tuviste tiempo para hacerlo. Ya no hay más nada que hacer. O sea que por eso que a mí me dijo una vez un cardenal que cuando ellos van a depositar, cuando uno va a depositar el voto en el copón ese que ponen en el altar delante del juicio, dice, uno le tiemblan las piernas. Cuando uno se da cuenta que que ellos van a ser juzgados todavía más duros por lo que como están votando por el próximo papa. Dice, cuando uno se enfrenta a un mural con el voto en la mano, uno le tiembla las piernas diciendo, ¿seré juzgado por esto o no seré juzgado por lo que estoy haciendo? Vamos a hacer la recogida de los profetas. Por eso los profetas son más interesantes que los salmos. Los salmos no teníamos mucho de qué, aunque eran bonitos los salmos, pero eran oraciones. Pero aquí, como ven, el profeta Isaías no pasa de moda. Hay unos